saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios te bendiga, mi hermano, en esta hermosa mañana. Estamos aquí desde Los Ángeles. Este es su programa de Doctrina Básica en Iglesia de Cristo Elim Central, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Leo Fuentes, director de alabanza de Iglesia de Cristo Elim Central. Bienvenido, hermano. Gracias, hermanos. Aquí es una bendición poder estar con ustedes y compartir este tema que sé que está siendo de mucha bendición para todo el pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Pues bien, hermanos, vamos a continuar nuestro programa, nuestro tema que es acerca de la rebelión. Hemos estudiado en el segmento anterior, estuvimos hablando acerca de cómo se origina la rebelión, que la rebelión no solamente estuvo en el hijo de Rubén, sino que la rebelión viene mucho más, es preexistencial. Estuvimos hablando que la rebelión se dio allá en el cielo, en el ser llamado Luzbel, que por su rebelión que él tuvo hacia Dios, él se convirtió lo que hoy conocemos como Satanás. Entonces vamos a ver, hermano Leo, sabiendo esto de que la rebelión es preexistencial, o sea que ya viene eso desde muchos años. Entonces Dios llama a un pueblo, su pueblo Israel. Si tú bien lo sabes, ese pueblo estaba cautivo por 450 años en Egipto, estaban clamando por su liberación y de alguna manera Dios tuvo misericordia y los llama de Egipto. Pero cuando los llama de Egipto a través de Moisés, el pueblo empezó, lo que estábamos hablando en el segmento anterior, el pueblo comienza a quejarse, empieza a murmurar, empieza inclusive a estar inconforme y hasta le reclamaba a Moisés que por qué nos sacaste de Egipto, para morirnos aquí. Entonces, hermano, siendo el pueblo de Dios, entonces, ¿por qué es que cuando una persona es liberada, o cuando en este caso el pueblo de Dios fue liberado, ¿por qué es que ellos se quejaban tanto en contra de Dios? Yo creo que a Israel en su tiempo de esclavitud les quitaron de tal manera su identidad de pueblo de Dios. Amén, amén. Y ellos dejaron de pensar que eran pueblo de Dios a causa de su esclavitud. 400 años siendo esclavos, básicamente ellos como nación o como pueblo, ellos se sentían esclavos, no sentían nada especial, no se consideraban algo diferentes, ni siquiera pensaban en una promesa, sino solo pensaban en que eran esclavos. Entonces, creo que esa es una de las cosas que Dios tiene que empezar a trabajar en la mente de la persona que conoce al Señor. Dejar no solamente la esclavitud, o los liberan de la esclavitud física, o sea, ellos salen de Egipto, pero su corazón, su mente, sigue siendo la mentalidad y el corazón de un esclavo. Entonces, ellos estaban acostumbrados en Egipto a quejarse del trato de Faraón. Todo el tiempo ellos se quejaban de que Faraón era muy duro, de que Faraón no nos provee, de que Faraón no nos paga bien, de que Faraón aquí, pero sin embargo ahí estaban. Y esa era su condición, murmurar, pero aunque murmuraban, hacían lo que les pedían. Entonces, salen ahora a libertad, salen de Egipto, salen del mundo, pero ahora entonces viene la transformación del ser interior, la transformación de la mente, de la renovación que habla la Biblia, y la transformación de un corazón nuevo, que creo que es lo que Dios tiene que hacer con el pueblo. Y nosotros vemos la manifestación de Israel, como ellos, Dios les hablaba, ya estando fuera, Dios les empezó a hablar, ya estando fuera, Dios empezó a mostrar su poder sobrenatural. ¿Por qué no lo hizo cuando ellos eran esclavos? Porque siendo esclavo no va a poder recibir todo eso como parte de su naturaleza nueva, sino que va a quedar solamente como un hecho prodigioso.
Y lo que Dios quería era que ellos, siendo libres, conocieran a Dios. Nosotros ahora tenemos la libertad en Cristo Jesús. ¿En qué tiempo de nuestra vida hemos conocido esto? Cuando ya le tenemos en nuestro corazón. Entonces es importante que el pueblo salga, que el pueblo deje el mundo y fuera, saliendo al desierto, saliendo en busca de nuestra tierra prometida. Dios va a empezar a manifestar su poder. Pero tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar nuestro corazón, dejar que cambie esa actitud de esclavo, de inconforme, esa actitud de esclavo, de que todo nos parece malo, de que de todo lo que está a nuestro alrededor no es bueno. Sin embargo, sabemos que Dios tiene un mejor plan para nosotros, y es de que nosotros podamos ser hijos libres, hijos de libertad, ya no hijos de pecado ni hijos de esclavitud, para no dar lugar a esa murmuración y a esa rebeldía. Entonces, fíjate, hermano, que interesante lo que tú decías, o sea, ese cambio de pensamiento. Yo pienso de que es allí donde, pienso yo, ¿va? Que es allí donde realmente está toda la problemática de nuestra alma. Porque nosotros no hemos aprendido a renovar nuestra mente, no hemos aprendido a renovar nuestros pensamientos. Porque, lógicamente, cuando viene un pensamiento de parte del enemigo, o sea, en contra de una autoridad, en este caso lo que sucedió con Moisés, ¿verdad? Ellos murmuraron en contra de Moisés de una manera bien sagaz, de que de un solo le decían a él, ¿para qué nos sacaste? Pero ellos no podían sacar esa mentalidad de esclavitud, como tú decías, porque habían perdido la identidad. Y qué importante, hermano televidente, de que tú no pierdas la identidad. Aunque el diablo te empiece a dardear a tu mente, tú no eres hijo de Dios, tú eres aquí, mira tu actitud, mira cómo tú hablas, mira cómo tú haces esto y lo otro, eso no es de un cristiano. No, tú eres hijo de Dios. Esos son ataques que el enemigo tira a tu mente, esos dardos, y te hace creer de que tú no eres hijo de Dios. Sí eres hijo de Dios. Y por esa razón es de que el diablo se ha levantado en contra del pueblo a través de tirarle dardos a la mente. Y ese es el problema que hay, hermano Leo, acerca de la murmuración. Porque mira, el pueblo que murmura automáticamente se sale de la cobertura. Eso es lo que quería que nos compartiera. O sea, se sale de la cobertura espiritual, y lo siguiente que sucede, ¿qué es? La rebelión. Porque alguien que no, un pueblo o una persona que no respeta cobertura, primeramente murmura, se compara. No, yo puedo hacer el trabajo mejor que él. No, es que esto y lo otro. Pero el siguiente paso es el que me llama la atención. Cuando una persona murmura, el siguiente paso ya es la murmuración. ¿Por qué? Porque no respeta cobertura. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y yo creo que el respeto hacia la cobertura, hacia una autoridad, es algo fundamental, es algo básico, para que, como te decía yo, la comunión del cielo y la tierra esté abierta. Amén. Creo que nosotros vemos cómo este pueblo murmuró en contra de Moisés al pasar el Mar Rojo. Sí. Dios mostró su poder. Pasaron el Mar Rojo y aún ese pueblo seguía murmurando. Y ese pueblo murmuró porque Moisés subió al monte a traer la ley de Dios. Empezó a murmurar, y entonces ahora ya no solo murmuró, sino que se volvió un pueblo rebelde. En su rebeldía, ¿qué hizo? Moisés ya no viene. Moisés se tardó, Moisés ya se perdió, Moisés ya nos dejó aquí abandonados en el desierto. ¿Qué hicieron? En su rebeldía, ellos hicieron un culto diferente al que Dios les había mostrado. Levantaron ídolos. Entonces, esto es muy, muy importante que enfaticemos. Dentro de la rebeldía se manifiesta en nosotros la idolatría también. Y entonces nosotros buscamos a quién adorar, a quién alabar, que satisfaga nuestra condición. Wow, qué tremendo. Y eso es bien importante que tú y yo no hagamos. No busquemos adorar a Dios o bendecirlo para satisfacer nuestra condición. Dios no es como nosotros. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es sublime, Dios es único. Nosotros no estamos en la condición de Dios. Entonces, cuando un pueblo quiere que su Dios
se baje a su nivel, es un pueblo que tiene terribles problemas de rebeldía. Eso no debemos nosotros de buscar, saber nosotros, por eso el siguiente punto es hablar de obediencia, pero cuando uno es obediente es cuando uno realiza y puede reconocer que la autoridad que está sobre nosotros está sobre nosotros, no está a nuestro nivel, como tú bien lo hablabas. El salirse de cobertura es eso, el salirse de cobertura es querer ver o querer pretender que la cobertura está al mismo nivel que yo. No, si se supone que te cubre algo, es que es algo que está encima de ti. Claro. Entonces, el estar encima le da una categoría, le da un nivel mayor. Y ese reconocimiento se va a manifestar en obediencia. Hermano Leo, entonces, hay consecuencias de la rebelión. Viendo lo que tú estás mencionando, todo lo que acontece a una persona que murmura y lo que se pierde, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, cuando hay consecuencias de rebelión, ¿qué es lo que sucede? Esas consecuencias, ¿cuáles son? Las consecuencias se van a manifestar en desobediencia. Va a haber desobediencia de parte de la persona, va a haber un cuestionamiento hacia la autoridad, como ya lo vimos. Lógicamente, al hacer eso, nosotros nos estamos saliendo de cobertura. No solo hablemos de cobertura en una manera eclesiástica o la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos un pastor o tenemos sobre nosotros a un coordinador, a un líder que dirige todas las actividades de la iglesia, pero no solo es eso, sino también tú tienes una cobertura o tienes una autoridad en tu trabajo, tienes una autoridad en tu casa, tú que eres hijo, tú que eres esposa, tienes autoridad a un esposo. Tú que eres esposo, tienes una autoridad que es Cristo. Cristo, aún siendo Dios, tiene una autoridad sobre él que es Dios mismo. Entonces, podemos ver ese orden. Y ese orden es el que nosotros aceptemos autoridad, aceptemos cobertura. Por supuesto que esa aceptar primero tiene que empezar en aceptarte a ti mismo, porque es ahí donde nosotros vemos el problema. Y la identidad a la cual Dios nos llama, a una identidad de pueblo de Dios, a una identidad de hijos, no a una identidad de esclavos. Mira tú, todos los pueblos durante la historia del ser humano, todos los pueblos que han llegado a ser esclavos, en este caso hablamos de Israel, pero podemos ver esta nación como en esta nación hubo un tiempo donde la raza afroamericana fue esclava, y tú puedes ver cómo se manifiesta, aún nosotros, latinos, en nuestros países, llegamos a ser esclavos de los que nos conquistaron. Los gobiernos, entonces, mira cómo se manifiesta eso en nosotros, en murmuración, en rebeldía. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos pueblos que fuimos oprimidos, pueblos que fuimos subyugados. Y eso da lugar a murmurar, da lugar a rebelión. Entonces nosotros tenemos que considerar eso dentro de nuestros ancestros, como hablaba mi hermano Daniel, que eso está en nosotros. Pero si nosotros queremos salir adelante de eso, tenemos que pedirle a Dios que haga el cambio de mente, que haga el cambio de corazón, para que entonces nosotros vengamos a ser un pueblo nuevo. Recuérdense que nosotros somos un pueblo nuevo, no somos de los pueblos de la tierra, somos un pueblo diferente. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano Leo, quiere decir de que si yo me rebelo contra mi cobertura, o sea, que me está cubriendo, yo como líder, o si yo me rebelo contra mi cobertura, entonces yo estoy perdiendo la autoridad. Porque prácticamente si yo me rebelo contra mi cobertura, yo pierdo autoridad. Y aparte de autoridad, estoy perdiendo la integridad también. Entonces ahora, hermano Leo, quiere decir de que que una persona que se rebela en contra de las coberturas, ¿qué es lo que pierde? ¿Será que pierde galardones? ¿Qué es lo que pierde? Yo creo que en primer lugar pierde su comunión con Dios. Amén. La conexión que tenía con Dios la pierde. Y después de eso, lógicamente, si la persona se mantiene en esa posición, entonces pierde lo que tú dices, pierde premios, pierde galardones. Y digamos, nosotros miramos el galardonamiento al final de la carrera. Sí. Pero no solo perdió eso,
perdió tantas bendiciones durante el tiempo que estuvo sobre la tierra, perdió tantas oportunidades que Dios le quería dar, pero por estar en rebeldía, por estar en esa condición fuera de autoridad, perdió todo lo que Dios le había dado en la tierra, porque definitivamente sabemos que vamos de paso sobre la tierra, pero ya que conocemos al Señor y que conocemos estos principios fundamentales de Dios, entonces Dios lo que quiere a través de estos principios es bendecirnos, que se mantenga esa conexión abierta, que las oportunidades que Dios quiere darnos se nos den. Y eso yo creo que la gente no lo ve. La gente mira solamente el momento y como dices tú, ve el hecho de que no está conforme y que quiere levantarse. Y tú ves tantas divisiones que hay dentro del pueblo de Dios, donde gente, a un líder de una congregación, por no estar conforme con el pastor que tienen, pues se levantan y en ese levantamiento subversivo, podemos llamarle así, se van con él o con ella y luego forman una nueva congregación, y tú ves que esa formación de ese nuevo grupo no trasciende. ¿Por qué? Porque no vino bajo los principios divinos, sino que vino bajo principios de una rebelión. Entonces tú ves que al final, de todos modos, todo lo que el enemigo ha hecho por miles y miles y miles y miles de años, con sus ángeles, con demonios, con espíritus inmundos, teniendo toda esa gama de seres que lo apoyan en su rebelión, al final esa rebelión va a quedar como nada. Entonces nosotros vemos que el final de toda rebelión siempre es destrucción, siempre es morir. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor no participar de ese tipo de actividades en medio del cuerpo de Cristo, y en medio también de la sociedad, no participar en ese tipo de actividad. Sí, amén. Entonces quiere decir, hermano Leo, de que cuando una persona se siente aborrecida, se siente rechazada, esa persona llega y empieza a mostrar orgullo. Muestra orgullo. Y fíjate que, y bien interesante eso, porque cuando, por ejemplo, un padre de familia le dice a su hijo: mira, a mí me patearon, a mí me menospreciaron, me humillaron. Entonces tú, le dice el padre a su hijo: a mí me hicieron eso, pero tú no te dejes de nadie. Si alguien te quiere decir, pégale 2 veces, no dejes que nadie te haga esto y lo otro. Le está ministrando un orgullo a ese joven, esa jovencita, de que llega un momento que cuando crece, esa persona no se quiere dejar de nadie. Pero no porque sea en sí él, sino porque su padre le administró, porque si a su papá lo humillaron, hicieron tanta cosa, entonces el padre le ministra: no, tú tienes que hacer esto y lo otro. Entonces viene que el orgullo, cuando hay orgullo, el siguiente paso es lógicamente lo que tú ya mencionabas, la desobediencia, y inclusive vienen a veces presiones externas en las cuales la persona se siente presionada a rebelarse o a hacer cosas. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que en sí, hablando en la actualidad, qué es lo que sí en sí ministra la televisión, por ejemplo? Cuando tú miras la televisión tú miras violencia, miras vanidades y mira una serie de cosas que realmente no te edifica, no te llega no te ministra algo positivo. Y entonces es por eso de que la televisión, no estoy en contra de la televisión, dicho sea de paso, pero sí lo que uno mira, ¿verdad? Porque muchos me decían: hermano, ¿es pecado ver televisión? No, hermano. Y bueno, sí es pecado dependiendo de lo que tú estés mirando. Pues si tú estás mirando algo que pues realmente no te va a beneficiar, como por ejemplo, si tú miras pornografía, tú miras cosas que realmente no te edifican, claro, tú estás pecando. Entonces, pero yo pienso, hermano Leo, de que cuando hay esa clase de presión en la persona, cuando hay orgullo, lógico, se va a ir manifestando lo que es la rebeldía en el joven, ¿no? Porque inclusive, si te das cuenta, hermano Leo, hoy en día, ¿cuántas pandillas no hay? ¿Por qué un pandillero se mete un joven se mete a una pandilla? Porque en la pandilla lo que dicen: no, pues aquí todos somos iguales, ¿verdad? Aquí nadie. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Ellos se meten a esas pandillas porque una pandilla es eso. Ella no quiere aceptar cobertura, no quiere aceptar
una dirección. Y es por eso que los jóvenes o las jovencitas se meten, porque hacen con toda libertad lo que decimos, hacen lo que les da la gana, hacen todo lo que quieran. Y es eso lo que Dios quiere evitar, hermano televidente. El propósito de estos estudios es que nosotros nos escudriñemos. Es más, yo te invito a que tú te escudriñes en este momento qué áreas se está manifestando en ti. Si hay orgullo, si hay murmuración, si hay comparación, si hay egoísmo, si hay algo dentro de todas estas cosas que tú estás escuchando, es porque realmente Dios te está hablando y te está mostrando que tú necesitas ministrarte. Yo te invito allí, donde tú te congregas, ve con tu pastor, ministrate, porque tú sabes de que la rebelión trae consecuencias catastróficas. No solamente te va a afectar a ti como individuo, sino que va a afectar aún a los que están alrededor tuyo. Porque recuerda de que si tú eres padre de familia, tú vas a ver de que lo que tú le ministres a tus hijos, eso es lo que tú vas a cosechar de ellos. Por eso es importante que nosotros, dice en la palabra del Señor, en Pedro dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a levantar a su debido tiempo. O sea que debemos de humillarnos. Uno de los antídotos, hermano, Leo, yo me voy a adelantar esto, para la rebelión es la humildad o la obediencia. Entonces, hermano Leo, cuando estamos hablando acerca de este tema, que es muy interesante, hermano, que son muchas cosas que podemos hablar. Entonces, hablamos acerca, cuando el desenfreno, cuando se quita la cobertura, cuando hay desenfreno, ¿qué es lo que sucede, hermano? Cuando hay desenfreno en una persona. El desenfreno serían actitudes en la persona donde no muestra su respeto, no muestra su aceptación de la autoridad, de la cobertura que tiene. Una persona desenfrenada, una persona que nosotros llamamos a esa persona, con ellos nadie los manda, nadie les dice nada, pero en verdad el mismo Señor Jesús dijo en su palabra, Amén, no se puede servir a dos señores. Entonces, siempre el hombre, la mujer, va a estar sujeto a algo. No puede decir, a mí nadie me manda. Porque cuando dice esas palabras, realmente el enemigo le ha hecho pensar que nadie le manda. Pero ese es un engaño. Y eso lleva a un desenfreno. Pero el desenfreno realmente se está dando por situaciones que el enemigo está permitiendo que la persona vaya y que en su desenfreno busque el satisfacer su carne, busque el satisfacer su ego, busque satisfacerse a él o a ella misma. Y uno dice, esa persona hace lo que quiere, pero realmente está haciendo lo que el príncipe de este mundo quiere, que es el matar, el robar, el destruir, porque eso es lo que el enemigo viene a hacer en la persona. Entonces, el desenfreno no es indicio de no tener a alguien sobre ti. El desenfreno es indicio de que el que está sobre ti te engaña y te dice, nadie te manda, pero realmente él te está mandando, es el enemigo. Y lo que va a buscar es eso. El enemigo dice que busca matarte, robarte, destruirte. Amén. Pero Dios, el Señor Jesucristo ha venido para darte vida y vida eterna. Entonces, el cambio de desenfreno a una vida con freno o más, o una vida ya limitada o teniendo ya ordenada, quiere decir que tú aceptas autoridad, pero tú sabes a quién te estás sujetando, tú sabes quién es tu autoridad. En el mundo la gente siempre tiene esa expresión de decir, yo hago las cosas como yo quiero, yo hago las cosas como a mí me gusta, claro, y nadie me dice nada, no tengo que dar cuentas a nadie. Esa actitud o esa es la venda más usada por el enemigo, es vendarte los ojos y decirte, haz como tú quieras, pero en verdad el que te está manejando soy yo atrás, y lo que voy a buscar es que te destruyas y te hagas pedazos. Pero entonces nosotros tenemos que buscar quién es nuestra cobertura para saber si hay desenfreno. Si tú dices, yo no sé quién es mi cobertura, no tengo cobertura, entonces tu vida está desenfrenada. Y tienes que buscar ahora entonces pararte y decir, ok, Señor,
si yo te conozco a ti, yo quiero conocer quién es el que está sobre mí. Y el Señor se va a mostrar a tu vida, de tal manera que tú vas a saber quién te cubre. Y tú sabes que el que te cubre te quiere dar vida, y te quiere dar vida eterna. No va a buscar nunca tu destrucción. Por mucho que nosotros queramos ver en la palabra, en ningún momento nosotros vemos que el Señor Jesús haya ido con una persona de menos a más. Siempre cuando Él intervino, siempre cuando Dios intervino, siempre Dios en su deseo fue de que la persona fuera de menos a más, a más, a más y a más, hasta que llegara a ser como Él lo había dispuesto. Entonces, yo creo que es muy importante que veamos que no seamos ese tipo de persona desenfrenados, sino sepamos quién es quien nos cubre. Amén. Amén. Hermanos, ya se nos está terminando nuestro tiempo. Solamente quiero, como manera de resumen, es la rebelión. La rebelión fue la que llevó a Luzbel a convertirse en Satanás. La rebelión fue la que llevó a un pueblo escogido de Dios a pasar por un desierto y a darle a Dios un trato, y hasta que fueran ellos libres de esa manera de pensar. Y creo que, hermano, que el antídoto para todo esto es ser libre de la rebelión, es lo que es la obediencia. Entre más tú y yo seamos obedientes a Dios, no va a haber esa rebeldía en nuestra vida, como el área. Brevemente, hermano pastor, ¿qué aconsejarías a los televidentes? ¿Cómo poder salir de esta situación? Yo creo que ya lo has dicho, el ser obediente. Sí. Creo que eso es algo básico. Amén. Que debe de hacerse. Obedecer, humillarse también. Creo que amén. La humillación se demuestra, el ser humilde se demuestra, y la humildad muchas veces se demuestra el saber cuándo no hablar y cuándo sí hablar. La humildad se demuestra muchas veces con la boca. Amén. Entonces, se nos acabó el tiempo y sabemos que el tema es interesante, pero lo que hayamos dicho queremos que sea de bendición para tu vida, y sobre todo que el Señor siga obrando en tu vida, porque Dios tiene planes maravillosos. Amén. Hermano Leo, muchas gracias por tu participación. Hermano televidente, bendiciones para cada uno de ustedes, y sigan ustedes en sintonía. En nuestros siguientes programas vamos a hablar de otra de las áreas que también nos afecta mucho en nuestra vida. Bendiciones y que el Señor los bendiga ricamente. Recuerden, Cristo viene pronto. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia.